Imagina por un instante que estás en medio de una ciudad romana del siglo II. El foro está abarrotado, los soldados marchan con paso firme, los comerciantes gritan para vender sus productos, los esclavos corren de un lado a otro cargando mercancías, y la multitud se agita con rumores de guerra y de peste. Todo parece ruido, confusión, desorden. Y en el corazón de ese torbellino se encuentra el emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso del imperio, enfrentándose no solo a los enemigos exteriores, sino a la marea constante del caos humano. En esas circunstancias, cualquiera podría perder la cabeza. Pero no él. Marco Aurelio sabía algo que la mayoría aún hoy ignora. La verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, ni en imponer la propia voluntad a golpes de ira, sino en gobernarse a sí mismo. Allí, entre gritos y tensiones, lo que lo sostenía no eran los ejércitos ni los senadores, sino su capacidad de mantener la calma. Esa calma no era pasividad, ni indiferencia, ni frialdad emocional. Era una estrategia, una forma de mirar el mundo sin dejarse arrastrar por él. Una decisión consciente de no ser esclavo del ruido exterior. Y aquí es donde debemos detenernos y mirarnos en ese espejo. Porque, aunque hayan pasado casi 2000 años, ¿no vivimos nosotros también rodeados de un bullicio constante? El tráfico interminable, las notificaciones que nunca cesan, los problemas familiares que revientan a medianoche, las exigencias laborales que no dejan respirar. Estamos rodeados de un caos diferente, pero igualmente devorador. La presión nos asfixia, y el desorden amenaza con tragarnos enteros. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a todo esto? Algunos reaccionan con ira, levantan la voz, se encienden como una llama que pronto consume sus fuerzas. Otros se hunden en la ansiedad, paralizados por un futuro que aún no ha llegado, por escenarios imaginarios que quizá nunca sucedan. Y unos pocos, los más sabios, eligen otro camino. Mantener la cabeza fría, cultivar la tranquilidad como un arma secreta, como una estrategia invisible que lo cambia todo. Porque la calma no es ausencia de acción. Al contrario, es la condición necesaria para actuar bien. Quien se deja arrastrar por la tormenta interna, acaba tomando decisiones precipitadas, dañinas, que después lamenta. Quien se mantiene tranquilo, en cambio observa con claridad, evalúa con lucidez y actúa con firmeza. La serenidad es la base de la acción justa y eficaz. Piénsalo, cuando alguien te insulta en la calle, ¿qué es lo que realmente te hiere? No son las palabras, porque esas se desvanecen en el aire. Lo que duele es tu reacción, tu interpretación, la herida que tú mismo te causas al dejar entrar ese veneno en tu interior. Marco Aurelio lo sabía. Si algo externo te causa dolor, no es eso en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y depende de ti borrarlo en este mismo instante. La tranquilidad, entonces, no es un lujo reservado a los monasterios o a los sabios antiguos. Es una práctica diaria, un arte que todos podemos cultivar. En cada momento tenemos la posibilidad de elegir. Reaccionar como esclavos de las emociones o responder como dueños de nuestra mente. Pero aquí surge la gran paradoja. La calma no nace de la comodidad, sino de la disciplina. No aparece cuando todo va bien, sino que se forja precisamente en medio del caos. Igual que el acero solo se templa en el fuego, la serenidad solo se fortalece cuando la vida nos sacude. Por eso Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y pestes, insistía en recordarse a sí mismo. El poder de la mente es ser imperturbable. La sociedad actual nos empuja hacia lo contrario, hacia la prisa, la inmediatez, el ruido constante. Vivimos como si cada mensaje fuese urgente, como si cada problema fuese un incendio que apagar de inmediato. Nos entrenan para reaccionar, no para pensar, para gritar, no para escuchar, para correr, no para detenernos. Pero tú tienes otra opción. Puedes elegir la estrategia estoica de la tranquilidad. Puedes entrenar tu mente para que, incluso en medio del caos más feroz, tu corazón permanezca en calma. No significa que ignores los problemas. Significa que los enfrentas desde un lugar de claridad y fortaleza, en vez de hacerlo desde el miedo o la rabia. Observa a tu alrededor.
El mundo está lleno de personas que pierden el control por detalles insignificantes. Una mala mirada en el metro, un comentario en redes sociales, un pequeño retraso en el tráfico, y ya están explotando. ¿Qué demuestra eso? Que han entregado el poder de su vida a lo externo, que se han convertido en esclavos de lo que no pueden controlar. Tú no tienes por qué vivir así. Puedes recuperar tu poder. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, cada vez que respiras hondo y te mantienes en silencio, estás conquistando un imperio mucho más grande que el de Roma. El imperio de ti mismo. No olvides esta verdad. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede enfadarse, cualquiera puede ceder al caos. Pero muy pocos son capaces de mantenerse firmes, tranquilos, inamovibles. Y esos pocos son los que de verdad marcan la diferencia. Cuando las olas golpean con fuerza, el marinero sabio no se deja llevar por el pánico. Ajusta las velas, fija la mirada en el horizonte y confía en su capacidad para navegar. Así también nosotros. No podemos evitar que llegue la tormenta, pero sí podemos decidir con qué espíritu la enfrentamos. La tranquilidad, entonces, es estrategia porque nos permite conservar lo más valioso. La claridad de juicio. Nos da el tiempo necesario para no confundir lo urgente con lo importante, para distinguir lo esencial de lo trivial. Nos otorga la capacidad de no responder a cada provocación, de no caer en cada trampa emocional. Y aquí es donde quiero dejarte una semilla para reflexionar. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, cada vez que la vida te empuje hacia la ira, tú eliges conscientemente la calma? ¿Qué pasaría si cada insulto, cada provocación, cada obstáculo se convierte en tu entrenamiento para cultivar la serenidad? Recuerda que Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para el mundo, sino para sí mismo, como recordatorios diarios. Porque hasta un emperador necesitaba entrenar su mente. Tú y yo no somos emperadores, pero sí tenemos un reino que gobernar, nuestro interior. Y ese gobierno comienza con la calma. Así que aquí, en este primer paso de nuestro viaje, quiero invitarte a mirar la tranquilidad no como un refugio pasivo, sino como una estrategia activa, un escudo invisible que te protege del caos y te permite caminar con firmeza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a elegirla? A construir, día a día, la fortaleza interior que nadie podrá arrebatarte. Porque al final, en un mundo que grita, quien guarda silencio interior es quien realmente tiene el poder. Durante siglos, la humanidad ha confundido la calma con la rendición, la serenidad con la indiferencia y la paciencia con la pasividad. Se ha interpretado equivocadamente que quien guarda silencio carece de coraje, que quien no responde con ira es frágil, y que quien mantiene la calma se resigna. Nada más lejos de la verdad. Esta es, quizás, una de las ilusiones más peligrosas de nuestra cultura. Creer que la calma es debilidad. Marco Aurelio y los estoicos nos recordaron lo contrario. La calma es una expresión de poder, pero no de un poder visible y ruidoso, sino del poder más alto y difícil de conquistar, el dominio sobre uno mismo. Quien grita, quien golpea la mesa, quien pierde los estribos con facilidad, aparenta fuerza, pero en realidad muestra que es esclavo de sus emociones. Es como un barco sin timón, movido de un lado a otro por las olas de la rabia o del miedo. El mundo está lleno de personas que confunden explosión con energía, ruido con liderazgo, violencia con firmeza. Sin embargo, nada de eso es verdadero poder. El verdadero poder es invisible a primera vista. Es el hombre o la mujer que en medio del conflicto conserva la claridad. Es aquel que, frente a la provocación, no se deja arrastrar. Es quien sabe esperar el momento adecuado para actuar. Y cuando lo hace con precisión quirúrgica. El filósofo Séneca decía, es más fuerte quien se domina a sí mismo que quien conquista ciudades enteras. Porque conquistar a otros es cuestión de fuerza bruta, pero gobernarse a uno mismo exige disciplina, sabiduría y grandeza de espíritu. Pensemos en la figura de un juez en medio de un juicio cargado de tensión. Los abogados gritan, los testigos se contradicen, la sala hierve de nerviosismo. El juez, sin embargo, no puede perder la calma. Si lo hiciera, la justicia quedaría corrompida. Su serenidad no es debilidad. Es la garantía de que la verdad será escuchada y que el caos no tendrá la última palabra.
Ahora traslademos esto a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces has visto a alguien perder el control por un detalle insignificante? En el tráfico, en la cola del supermercado, en una discusión doméstica. Esa persona cree que alzar la voz le da autoridad, que mostrar furia le otorga respeto. Pero lo que realmente transmite es inseguridad, fragilidad, incapacidad para gobernarse. Por el contrario, cuando alguien responde con calma, sin elevar el tono, sin dejarse arrastrar por la ola de la emoción, entonces aparece algo admirable, casi magnético. Esa persona irradia una fuerza que no necesita gritar. Es como una montaña. Firme, sólida, inmovible. La tranquilidad no es renunciar a actuar. Al contrario, es preparar el terreno para actuar con mayor eficacia. El guerrero que entra en batalla dominado por la furia pierde la claridad. El que entra con la mente fría, observa, calcula y golpea en el momento preciso. Lo mismo sucede en la vida. La calma es estrategia. Y como toda estrategia, está al servicio de la victoria. Podríamos pensar en la naturaleza. Un río embravecido arrasa con todo, pero se agota pronto. El agua tranquila, en cambio, es paciente y constante, con el tiempo perfora la roca más dura. Lo que parece débil es, en realidad, invencible. Aquí radica la paradoja. La serenidad puede parecer blanda, pero es la fuente de la mayor resistencia. El fuego se apaga, el viento cambia, pero el espíritu tranquilo permanece. No se trata de reprimir las emociones, sino de ordenarlas. No se trata de anestesiar el alma, sino de dirigirla. La vida moderna nos empuja a reaccionar con inmediatez. Nos dicen que si no respondes al instante, pierdes. Que si no reaccionas de manera intensa, eres irrelevante. Que si no gritas más alto, nadie te escucha. Pero lo cierto es lo contrario. En un mundo donde todos compiten por hacer ruido, el silencio se vuelve poderoso. La calma se convierte en un acto de rebeldía, en una fuerza que desarma al adversario. Imagina una discusión. Uno grita, el otro grita más fuerte. El ambiente se tensa, el conflicto escala. Pero si uno de los dos baja la voz, mantiene la calma y responde con serenidad, el ciclo se rompe. El grito pierde fuerza, la ira se diluye, el equilibrio se restaura. No porque uno haya cedido, sino porque ha decidido no ser arrastrado. Eso es fuerza. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones. El mejor modo de defenderte de una ofensa es no parecer ofendido. Esta frase resume el poder de la tranquilidad. No reaccionar no es rendirse. Es demostrar que nada externo puede sacudir el reino interior. Es recordar que el verdadero enemigo no está fuera, sino en la manera en que dejamos que lo externo nos perturbe. Y aquí está el desafío. ¿Cómo cultivamos esa fuerza? No se trata de esperar a que la vida sea fácil, porque nunca lo será. Se trata de entrenar la mente día tras día, en las pequeñas cosas. En cada discusión, en cada retraso, en cada imprevisto. Cada instante es una oportunidad para elegir. Ser esclavos del caos o maestros de la calma. La tranquilidad, entonces, es fuerza porque requiere valentía. Requiere resistir la tentación de explotar, de vengarse, de demostrar poder de la manera más primitiva. Requiere apostar por la vía más difícil, la del autocontrol. Y como todo lo que cuesta, lo que se conquista con esfuerzo, tiene un valor inmenso. El mundo admira a los que construyen imperios, pero olvida que el mayor imperio es el dominio de uno mismo. Nadie puede arrebatártelo, salvo que tú mismo lo entregues. Esa es la grandeza de la calma. No depende de las circunstancias, depende de tu decisión. Pregúntate, ¿qué prefieres ser? ¿Un volcán que estalla y se apaga, dejando destrucción a su paso? ¿O una roca que permanece firme mientras las olas la golpean? Lo primero impresiona, lo segundo inspira. En un mundo que confunde ruido con fuerza, la serenidad es un acto de revolución. Y quienes la practican se convierten en faros en medio de la tormenta. Personas que no necesitan imponerse porque su sola presencia transmite equilibrio y respeto. No olvidemos esta lección. La tranquilidad no es debilidad, es la más alta forma de fuerza. Y cada vez que elegimos mantener la calma, nos acercamos un poco más a ese ideal estoico que Marco Aurelio encarnó. Ser dueños de nosotros mismos en un mundo que intenta arrebatarnos el control. Al final,
La verdadera pregunta no es si serás fuerte, sino qué tipo de fuerza cultivarás. La que destruye o la que construye. La que grita o la que inspira. La que se apaga con rapidez o la que perdura en silencio, porque recuerda, quien se domina a sí mismo ya ha conquistado la mayor de las batallas. La historia de la humanidad está marcada por crisis, guerras, pestes, hambrunas, colapsos económicos, traiciones políticas, desastres naturales. Y, sin embargo, lo que distingue a los grandes líderes, a los sabios y a los hombres de carácter, no es que hayan vivido en tiempos fáciles, sino que supieron mantener la cabeza fría cuando todo parecía derrumbarse. Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano en uno de sus periodos más oscuros. Invasiones bárbaras en las fronteras, una peste devastadora que arrasaba ciudades enteras, intrigas palaciegas que minaban la estabilidad política. Cualquiera en su lugar habría cedido al miedo, a la desesperación, a la furia. Pero él eligió otro camino. La serenidad como principio rector. Sabía que, en tiempos de crisis, perder la calma era multiplicar el desastre. Esta enseñanza sigue siendo actual. Porque aunque hoy no enfrentemos legiones enemigas ni epidemias antiguas, la vida moderna está plagada de crisis personales y colectivas. Una llamada inesperada del médico que cambia tu mundo en segundos. Una traición en la empresa que derrumba años de confianza. Una crisis económica que amenaza con llevarse tus ahorros. El caos adopta nuevas formas, pero la esencia es la misma. El peligro de que la mente se quiebre justo cuando más necesitamos claridad. Mantener la cabeza fría en tiempos de crisis no significa ignorar la gravedad de la situación. Significa afrontarla sin ser devorado por ella. Significa ver la realidad tal cual es, sin adornos ni exageraciones, y responder desde la razón y no desde el pánico. Pensemos en un incendio. El humo asfixia, las llamas avanzan, las personas corren desesperadas. En ese momento, quien pierde la calma no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que arrastra a otros al desastre. Pero quien conserva la cabeza fría puede guiar, abrir caminos, salvar vidas. La serenidad no es un lujo en medio del fuego, es la única esperanza de supervivencia. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando las crisis golpean, todos miran alrededor buscando un punto de apoyo. Y ese punto no es quien grita más fuerte, sino quien transmite estabilidad. Quien, aun temblando por dentro, se mantiene firme por fuera y recuerda que el caos no es eterno. Marco Aurelio escribió: si te ves perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y tienes el poder de borrarlo en este mismo instante. En otras palabras, el verdadero enemigo en la crisis no es la situación, sino nuestra interpretación de ella. Cuando nos repetimos que todo está perdido, que no hay salida, que el fin ha llegado, entonces nos paralizamos. Pero cuando aceptamos lo que no podemos controlar y nos centramos en lo que sí podemos hacer, recuperamos el timón de la vida. Miremos ejemplos más cercanos. Un empresario en plena recesión. Las ventas caen. Los socios dudan. La presión es insoportable. Quien entra en pánico toma decisiones apresuradas, vende al peor precio, abandona el barco. Quien mantiene la cabeza fría analiza, ajusta, recorta gastos, busca nuevas oportunidades. La diferencia entre uno y otro no está en las circunstancias, sino en la mente. Otro caso. Una familia recibe un diagnóstico inesperado. El miedo golpea, el dolor nubla la vista. Pero hay siempre dos caminos: hundirse en la desesperación o enfrentar la tormenta con serenidad, tomando decisiones médicas claras, apoyándose mutuamente, encontrando en la calma la fuerza para resistir. La cabeza fría es, entonces, un ancla en medio del mar embravecido. Nos impide ser arrastrados por las corrientes del pánico. Nos recuerda que la claridad mental no es un lujo, sino la condición básica para encontrar soluciones. No olvidemos que el miedo es contagioso, pero también lo es la calma. En tiempos de crisis, quien mantiene el control de sí mismo se convierte en faro para los demás. Su sola presencia inspira confianza. Su serenidad se transmite como una llama silenciosa que ordena el caos. Así, la calma de uno puede sostener a muchos. Los estoicos sabían que la crisis es una maestra severa.
Nos obliga a mostrar quiénes somos en realidad. Cuando todo va bien, cualquiera puede fingir fortaleza. Pero cuando la tormenta golpea, se revelan los cimientos. Están construidos sobre arena o sobre roca. La cabeza fría es esa roca que no se derrumba. Y no se trata de nacer con ella, sino de entrenarla. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana. Hoy me toparé con la ingratitud, la traición, la envidia, la violencia. Y sin embargo, nada de eso podrá herirme si elijo mantenerme en calma. No esperaba un día sin dificultades. Se preparaba para ellas. Esa preparación mental es lo que le permitió actuar con serenidad cuando las dificultades se presentaban de verdad. Nosotros podemos hacer lo mismo. No podemos controlar las crisis, pero sí podemos anticipar que vendrán. Podemos entrenar la mente para no sorprenderse ni derrumbarse. Podemos aceptar que la vida es cambio y que las pérdidas, las sorpresas y los giros inesperados forman parte del camino. Mantener la cabeza fría, entonces, es un acto de libertad. Porque cuando cedemos al pánico, entregamos el control de nuestra vida a lo externo. Pero cuando respondemos con calma, recuperamos nuestra autonomía. Elegimos no ser esclavos de las circunstancias. El desafío está en recordar esto en el momento más duro. Porque es fácil hablar de calma cuando todo va bien. Lo difícil es practicarla cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies. Ahí es cuando el estoicismo se convierte en algo más que filosofía. Se convierte en un escudo para la vida real. Piensa en tu propia existencia. ¿Cuántas veces has perdido oportunidades, has dañado relaciones o has tomado malas decisiones por no mantener la cabeza fría? ¿Cuánto dolor podrías haberte ahorrado si hubieras respirado hondo, si hubieras esperado un momento, si hubieras elegido la serenidad en lugar de la reacción inmediata? Este es el poder de los estoicos. Nos muestran que la calma no es ingenuidad, sino sabiduría práctica. Que mantener la cabeza fría en la crisis no es negar la realidad, sino enfrentarse a ella de la única forma que puede llevarnos a superarla. Al final, la crisis siempre pasará. Ninguna tormenta dura para siempre. Lo único que permanece es la huella que deja en nosotros. Y esa huella depende de cómo la enfrentemos. Con miedo que nos destruye, o con calma que nos fortalece. Por eso, la próxima vez que la vida te sacuda, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Puedes soportar cualquier cosa que la vida te imponga, si mantienes tu mente en calma. Ahí reside la clave. No se trata de esperar un mundo sin crisis, sino de aprender a vivir con la cabeza fría en medio de ellas. Y quizás la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Quieres ser de los que se hunden en el caos, o de los pocos que, aun en la oscuridad, mantienen la luz de la serenidad encendida? Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es también una de las más sencillas. Aprender a mirar la realidad sin adornos, sin máscaras, sin la distorsión de nuestras emociones. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Si quieres tranquilidad, comienza por despojar las cosas de todo lo que no les pertenece y míralas como lo que realmente son. La vida está llena de interpretaciones. Vemos un gesto y lo convertimos en ofensa. Escuchamos un silencio y lo transformamos en desprecio. Nos encontramos con una dificultad y la magnificamos hasta hacerla insoportable. No es el hecho en sí lo que nos hiere, sino la narración que construimos alrededor de él. La mente, cuando no está entrenada, convierte lo neutro en tragedia y lo pasajero en catástrofe. Pensemos en algo tan simple como la lluvia. Para el agricultor, es bendición. Para quien organiza una fiesta al aire libre, es desgracia. Para el poeta, puede ser inspiración. La lluvia es solo agua que cae del cielo. El significado lo ponemos nosotros. Ver las cosas como realmente son significa aprender a distinguir el hecho de la interpretación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se obligaba a describir todo en términos simples. El vino como jugo de uva fermentado, la púrpura imperial como lana teñida, el lujo como un cúmulo de materiales. No era desprecio hacia la belleza, sino un recordatorio constante de que gran parte de nuestro sufrimiento nace de ilusiones. Desnudar la realidad es liberarse de la tiranía de las apariencias. En tiempos de crisis, esta habilidad se vuelve esencial.
El insulto no es un puñal, son solo sonidos que alguien articula con su boca. La pérdida económica no es el fin del mundo. Es un cambio en cifras y posesiones que, al fin y al cabo, nunca fueron permanentes. La enfermedad no es una maldición, sino un proceso natural del cuerpo que nos recuerda nuestra fragilidad. Cuando aprendemos a ver así, la carga se aligera. No confundamos esto con frialdad. Ver las cosas como son no significa vivir sin emociones, sino liberarnos de la esclavitud que ellas pueden ejercer. Es observar la realidad antes de que la emoción la distorsione. Es elegir la claridad antes que el drama. Imagina que alguien te cierra el paso en el tráfico. Lo que realmente ocurrió fue que un coche ocupó tu carril. Eso es todo. Pero nuestra mente añade capítulos enteros. Ese conductor me falta al respeto. Lo hizo a propósito. La gente es insoportable. Y con esa interpretación, dejamos que la ira gobierne nuestro día. ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos limitado a ver el hecho en su desnudez? Solo un coche cambió de carril. Nada más. La diferencia entre la paz y el tormento está en nuestra forma de mirar. Los estoicos insistían en que la sabiduría no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en ajustar nuestra percepción. Porque la mayoría de lo que nos hiere no proviene de la realidad, sino de nuestras expectativas, de nuestras etiquetas, de la historia que añadimos a los hechos. Veamos otro ejemplo. La crítica. Una persona nos dice que no hacemos bien nuestro trabajo. El hecho, alguien pronunció unas palabras. Nuestra interpretación. No sirvo para nada, me odian, quieren hundirme. Lo que duele no es la crítica en sí, sino el monstruo que creamos con ella. Si en cambio vemos la crítica como lo que es una opinión externa, tal vez útil, tal vez no, recuperamos la libertad. Ver las cosas como son también nos ayuda a vivir con gratitud. Cuando observamos un amanecer, podemos quedarnos atrapados en el cliché, o podemos reconocer lo que ocurre realmente. Una esfera de fuego iluminando un nuevo día, recordándonos que aún estamos vivos. Esa simplicidad nos devuelve el asombro. La vida, despojada de adornos, revela su belleza más pura. En la práctica diaria, este hábito puede cambiarlo todo. La próxima vez que te enfrentes a una dificultad, haz el ejercicio estoico. Descríbela con la mayor objetividad posible. Si pierdes un trabajo, no digas mi vida se ha acabado. Di, he perdido una fuente de ingresos. Necesito buscar otra. Si alguien te decepciona, no digas nadie es de fiar. Di, esta persona actuó de una manera que no esperaba. Ese cambio de lenguaje no es superficial. Es un cambio de visión, y con él, de poder. Porque cuando ves las cosas como son, recuperas el control. Ya no eres prisionero de narrativas destructivas. Ya no exageras la magnitud de los problemas. Ya no reaccionas a ilusiones, sino a hechos. Y esa claridad es la base de la tranquilidad. Marco Aurelio lo sabía bien. En medio de la peste que asolaba Roma, mientras miles morían cada día, él escribía para sí mismo: la muerte es un proceso natural. No hay nada terrible en ello, salvo la opinión que tenemos sobre ella. Ver incluso la muerte en su desnudez era para él un acto de libertad. No para negar el dolor, sino para no dejarse encadenar por el miedo. Quizás te preguntes, ¿es posible vivir siempre así, sin dejarse atrapar por las interpretaciones? Probablemente no. Somos humanos, y la emoción es parte de nuestra naturaleza. Pero sí es posible entrenarnos para que cada vez que surja el drama interno, sepamos detenernos y preguntar, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? ¿Y qué parte es historia que mi mente ha añadido? Ese simple ejercicio puede salvarnos de muchos tormentos innecesarios. Ver las cosas como realmente son también nos enseña a relativizar. Aquello que hoy nos parece un desastre, mañana se revela como un pequeño obstáculo. Aquello que hoy nos hiere, en una semana se convierte en anécdota. Si logramos mirar los hechos con perspectiva, la vida deja de ser un campo de batalla constante y se transforma en un camino más habitable. En última instancia, esta enseñanza estoica nos invita a vivir con más libertad. Porque quien ve la realidad tal cual es, sin adornos, ya no es esclavo de ilusiones ni de manipulaciones. Es dueño de sí mismo, de su juicio, de su paz.
Y eso es algo que nadie puede arrebatarle. Pregúntate, entonces, ¿cuántas de tus preocupaciones actuales son hechos reales? ¿Y cuántas son interpretaciones que tu mente ha fabricado? ¿Cuánto sufrimiento nace de lo que ocurre? ¿Y cuánto de la historia que te cuentas sobre lo que ocurre? Aprender a responder a estas preguntas es aprender a vivir con serenidad. Y en ese camino, descubrirás que la tranquilidad no surge de cambiar la realidad, sino de verla con claridad. Porque, al final, la vida es simple. Somos nosotros quienes la complicamos. Y la libertad comienza el día en que decidimos ver las cosas como realmente son. En la vida cotidiana somos constantemente puestos a prueba. Un comentario hiriente, una mirada desafiante, una noticia inesperada, un obstáculo que aparece sin aviso. Cada uno de estos momentos actúa como un estímulo que golpea nuestra mente. Y lo que hagamos después, nuestra respuesta determinará no solo el resultado inmediato, sino también la calidad de nuestra vida. Entre ambos, existe un intervalo invisible, un espacio diminuto pero poderoso. La mayoría lo ignora, se precipita, reacciona sin pensar. Pero quienes han aprendido a cultivar la serenidad descubren que ese espacio es la llave de la libertad interior. El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, lo expresó de manera inolvidable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Esta enseñanza, aunque moderna, encierra la misma sabiduría que ya los estoicos proclamaban hace 2000 años. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca sabían que lo externo no siempre está en nuestras manos. No podemos evitar que alguien nos falte al respeto, que el destino nos arrebate lo que amamos o que la fortuna cambie su rumbo. Pero lo que siempre podemos elegir es cómo responder. Y esa elección no ocurre en el grito inmediato, en el golpe instintivo, en la reacción ciega. Ocurre en el espacio entre estímulo y respuesta. Pensemos en un ejemplo concreto. Estás en el trabajo y tu jefe, con tono brusco, te critica delante de otros. El estímulo llega como un dardo. La reacción más común sería levantar la voz, justificarte, entrar en un combate de egos. Pero si aprendes a detenerte, a respirar, a reconocer ese espacio, tienes otras opciones. Escuchar con calma, responder con respeto o incluso elegir no responder en absoluto en ese momento. Ese breve intervalo es el que transforma un conflicto en una oportunidad de demostrar carácter. La mayoría de la gente vive encadenada porque no percibe ese espacio. Creen que la vida es estímulo igual a respuesta inmediata. Alguien insulta, yo me enfado. Algo falla, yo me desespero. Una puerta se cierra, yo me deprimo. No ven que entre lo que ocurre y lo que hacemos hay una elección. Y en esa elección reside el auténtico poder. Los estoicos llamaban a este poder hegemonicón, la parte rectora del alma, la capacidad de juicio. Según ellos, nada externo puede dañarnos si no damos nuestro consentimiento interno. El insulto no hiere, hasta que lo aceptamos como herida. La pérdida no destruye, hasta que la convertimos en tragedia dentro de nuestra mente. Entrenar la conciencia de ese espacio es como fortalecer un músculo. Al principio, es difícil. La emoción nos arrastra, la costumbre de reaccionar es fuerte. Pero con práctica diaria, aprendemos a ampliar ese intervalo, a detenernos un segundo antes de responder, a mirar el estímulo con distancia. Ese segundo de silencio puede salvar relaciones, evitar errores, transformar nuestro destino. Piensa en un arquero que recibe un ataque inesperado. Si dispara sin apuntar, probablemente falle. Pero si se toma un instante para ajustar la cuerda, para medir la distancia, para enfocar, su flecha dará en el blanco. Ese instante es el equivalente al espacio entre estímulo y respuesta. No es pasividad, es preparación. En la vida moderna, donde todo parece urgente, recuperar este espacio es un acto de resistencia. Nos entrenan para reaccionar al instante, responder mensajes de inmediato, opinar en redes sociales en segundos, reaccionar a cada noticia sin reflexión. Pero el sabio no se precipita. El sabio sabe esperar, porque entiende que el tiempo juega a su favor cuando lo usa para pensar con claridad. Epicteto lo resumió así.
No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esas opiniones se forman en ese espacio interior. Si lo dejamos invadido por la prisa, reaccionamos con ceguera. Si lo llenamos de reflexión, respondemos con sabiduría. El poder de este intervalo también se manifiesta en lo pequeño. Cuando alguien nos interrumpe al hablar, podemos sentir la rabia subir. El estímulo es mínimo, pero la reacción puede ser enorme. Si cultivamos el espacio, aprendemos a sonreír, a dejar que termine, a continuar sin que nuestro corazón se envenene. Esa es la práctica estoica. Pequeños actos de autocontrol que, acumulados, construyen una fortaleza interior. No olvidemos que lo que hoy parece insignificante puede determinar el rumbo de nuestra vida. Una palabra dicha con ira puede romper una amistad de años. Una decisión tomada en pánico puede arruinar un proyecto entero. Una reacción impulsiva puede cerrarnos puertas que tardaremos décadas en volver a abrir. Todo eso ocurre porque no hemos sabido habitar ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Entonces, ¿cómo entrenarlo? La primera herramienta es la pausa consciente. Respirar antes de contestar. Contar hasta 3 antes de actuar. Puede parecer trivial, pero ese gesto abre un universo de posibilidades. La segunda es el lenguaje interior. En lugar de decir esto es insoportable, decir esto es difícil, pero puedo soportarlo. En lugar de no debería pasarme a mí, decir, ha ocurrido, y ahora debo decidir qué hacer. Cambiar las palabras es cambiar la respuesta. La tercera es la perspectiva. Preguntarnos, ¿importará esto dentro de 1 año? ¿Dentro de 5? Muchas veces, lo que ahora parece enorme se revela insignificante con distancia. Recuperar la perspectiva nos salva de reacciones desproporcionadas. Y la cuarta es el recuerdo de nuestra libertad. Repetirnos como un mantra. Yo elijo cómo responder. Porque aunque no podamos gobernar el mundo, sí podemos gobernarnos a nosotros mismos. Cuando interiorizamos esto, dejamos de ser marionetas de los estímulos. De repente, el insulto no controla nuestro ánimo. La crítica no define nuestro valor. La pérdida no dicta nuestra felicidad. Nos volvemos dueños de nuestra vida porque entendemos que la clave está en cómo usamos ese espacio invisible. Marco Aurelio lo practicaba a diario. No se engañaba pensando que la vida sería justa o fácil. Sabía que cada día llegaría con ofensas, dificultades, decepciones. Pero se repetía. No depende de ellos lo que me ocurra. Depende de mí lo que elija hacer con ello. Esa era su verdadera fortaleza, y puede ser también la nuestra. Recuerda, la próxima vez que un estímulo te golpee una palabra, un gesto, una circunstancia, no te precipites. Respira. Mira el espacio. En él está tu libertad. Y al elegir tu respuesta, no solo decides el curso de ese momento, sino también el rumbo de tu vida. Porque en última instancia, la grandeza humana no se mide por los estímulos que recibe, sino por las respuestas que elige. Vivimos en un mundo donde el ruido se confunde con poder. Se cree que quien habla más alto tiene razón, que quien interrumpe domina, que quien llena el aire con palabras impone respeto. Pero la verdad estoica es otra. El silencio, bien cultivado, puede ser una de las estrategias más poderosas que existen. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones no hay discursos grandilocuentes, sino reflexiones íntimas, escritas en silencio, para sí mismo. Sabía que el ruido exterior no siempre ilumina. A menudo confunde. Y que el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio fértil donde germina la claridad. El silencio no es ausencia, es presencia. Es elegir no reaccionar cuando la provocación busca arrastrarnos. Es sostener una pausa cuando todos esperan un grito. Es no entregar nuestra energía a lo trivial. Imagina una discusión en casa, en el trabajo o en la calle. La otra persona eleva la voz, lanza acusaciones, espera una respuesta inmediata. Si reaccionas en el mismo tono, el conflicto escala. Pero si eliges el silencio, algo inesperado ocurre. La tensión se desarma. La fuerza de la provocación pierde terreno. El silencio es un muro invisible que devuelve la responsabilidad al otro. Epicteto enseñaba: cuando alguien te ofende, recuerda que solo te muestra su opinión. No es necesario que la aceptes.
Guardar silencio en esos momentos no es debilidad, es fuerza contenida. Es decir, no seré tu espejo, no reproduciré tu caos. El silencio también es observación. Quien calla escucha, y quien escucha comprende. En medio del bullicio, mientras otros se apresuran a opinar, el silencioso capta detalles que los demás ignoran. Un gesto, una incoherencia, una verdad escondida. Así, el silencio se convierte en estrategia de sabiduría. No confundamos, sin embargo, silencio con pasividad. Callar no siempre significa consentir. El silencio puede ser un acto de resistencia, un no pronunciado sin palabras. Puede ser la manera de recordar que no todos los combates merecen nuestra voz, que no todo merece respuesta. El poder del silencio se revela también en el liderazgo. Un líder que habla sin medida pierde credibilidad. Uno que sabe callar en el momento oportuno transmite respeto. Los grandes estrategas nunca revelan todos sus pensamientos. Guardan silencio para no mostrar sus cartas, para observar, para decidir el momento preciso de hablar o actuar. El mundo digital en el que vivimos parece empeñado en borrar este arte. Se nos empuja a opinar sobre todo, a reaccionar en segundos, a publicar constantemente. Pero, ¿cuánto valor tiene una palabra pronunciada sin reflexión? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y un eco si solo repetimos lo que todos dicen? El silencio, en cambio, nos da espacio para pensar, para discernir, para ofrecer palabras que pesan más porque no son abundantes. La estrategia del silencio también nos protege de la manipulación. Quien domina el silencio no es presa fácil de provocadores. Ante una crítica injusta, el silencio dice: tu juicio no me define. Ante una provocación, el silencio afirma: no entraré en tu juego. Ante la multitud que grita, el silencio recuerda: soy dueño de mi voz. No me arrastrará tu ruido. Los estoicos practicaban este arte como parte de su autodisciplina. No necesitaban responder a cada ofensa porque sabían que la ofensa solo existe si uno la acepta. No necesitaban justificar cada acción porque la virtud se sostiene sola. No necesitaban llenar el aire con palabras porque su vida misma hablaba. En lo personal, el silencio puede convertirse en refugio. Cada día podemos reservar momentos para callar, para escuchar solo nuestra respiración, para dejar que la mente se aclare. En un mundo que no deja de hablar, ese acto se vuelve revolucionario. Es ahí, en ese silencio buscado, donde aparecen las mejores ideas, donde reconocemos nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas, donde nos encontramos con nosotros mismos. Pero el silencio también requiere valor. Muchas veces nos sentimos incómodos con él porque revela más que las palabras. Ante un silencio, el otro queda expuesto, obligado a mirarse sin la cortina del ruido. Por eso, a menudo, la gente teme al silencio y corre a llenarlo. Pero el sabio lo habita con serenidad, porque sabe que el silencio no es vacío, sino profundidad. Piensa en la naturaleza. El bosque guarda silencios que hablan más que 1000 discursos. El océano, incluso en calma, impone respeto sin necesidad de palabras. El cielo nocturno, silencioso y vasto, inspira asombro sin pronunciar un solo sonido. La vida misma nos enseña que el silencio puede ser más poderoso que cualquier voz. ¿Y cómo aplicar esta estrategia en nuestro día a día? Primero, en los conflictos. La próxima vez que alguien busque provocarte, prueba el silencio. No como evasión, sino como elección consciente. Observa cómo cambia la dinámica. Segundo, en la toma de decisiones. Antes de responder, antes de actuar, guarda unos segundos de silencio. Ese intervalo puede darte claridad y evitar errores que lamentarías. Tercero, en la comunicación. Hablar menos, escuchar más. Las palabras, así, ganan valor. El silencio es el marco que les da significado. Y cuarto, en la vida interior. Dedica cada día un espacio a callar, a desconectar del ruido externo, a escuchar tu propio pensamiento. Ese hábito puede transformar tu relación contigo mismo. Marco Aurelio entendía que el silencio no era un adorno, sino una disciplina. Por eso, aun siendo emperador, encontraba momentos para escribir solo para sí mismo. En esas páginas silenciosas, hallaba más verdad que en los discursos públicos.
Su ejemplo nos recuerda que no se necesita ruido para dejar huella, se necesita coherencia, y el silencio ayuda a cultivarla. Así pues, no subestimes este arte. En un mundo donde todos quieren hablar, el verdadero poder está en saber callar. El silencio no es ausencia, es decisión, no es debilidad, es dominio. No es vacío, es fuerza. La pregunta que queda en tus manos es esta: ¿serás esclavo del ruido, o convertirás el silencio en tu estrategia más poderosa? Vivimos en una época marcada por la velocidad. Todo ocurre deprisa: los mensajes, las noticias, las decisiones. Nos entrenan para creer que ser rápido es sinónimo de ser eficaz, que responder de inmediato es señal de inteligencia, que no detenerse nunca es el camino al éxito. Pero los estoicos, con Marco Aurelio a la cabeza, nos invitan a sospechar de esta idolatría de la prisa. Porque muchas veces, lo que necesitamos no es más velocidad, sino más lentitud. La lentitud no significa inacción. No significa pereza ni resignación. Significa dar a cada cosa su tiempo justo, sin dejarnos arrastrar por la tiranía de la urgencia. Significa recuperar el dominio de nuestro ritmo, en lugar de vivir al compás del ruido externo. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Tómate tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de actuar, deja de vacilar y actúa. En esas palabras se encierra la paradoja de la lentitud. No es lo contrario de la acción, es la condición para una acción sabia. Pensemos en la naturaleza. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Sus raíces necesitan años para profundizarse, su tronco se fortalece lentamente, sus ramas se extienden poco a poco hacia el cielo. La lentitud es la garantía de su solidez. De igual modo, las decisiones que tomamos a fuego lento suelen ser más firmes y duraderas que aquellas tomadas en la precipitación. ¿Cuántas veces hemos reaccionado demasiado rápido y lo hemos lamentado? Una respuesta enviada con rabia. Una compra impulsiva que luego pesa. Una decisión tomada por miedo al qué dirán. La prisa, en todos estos casos, nos roba claridad. Nos convierte en esclavos del momento, incapaces de ver las consecuencias a largo plazo. La lentitud, en cambio, nos permite observar. Nos concede la oportunidad de filtrar lo esencial de lo trivial. Nos ofrece perspectiva, como quien sube a una colina y contempla el camino desde arriba, antes de decidir por dónde avanzar. Los estoicos sabían que el tiempo es un bien precioso y que malgastarlo en la prisa es perderlo sin conciencia. Porque vivir apresurado no es vivir más, es vivir peor. La lentitud, bien entendida, nos devuelve la posibilidad de habitar cada instante con plenitud. Imagina, por ejemplo, una conversación con alguien a quien amas. Si estás atrapado en la prisa, escucharás solo la mitad de sus palabras, ya pensando en lo siguiente que harás. Pero si eliges la lentitud, si te detienes de verdad, si le das a ese momento toda tu atención, entonces ocurre la magia. La conexión se profundiza, la presencia se vuelve real. La lentitud también es medicina contra la ansiedad. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de querer adelantarnos a todo, de intentar correr más que la vida. Pero la vida no se acelera. Sigue su curso. Y cuando nosotros corremos demasiado, lo único que logramos es agotarnos. Al aprender a ir más despacio, descubrimos que muchas de nuestras angustias eran fruto de nuestra propia velocidad. Marco Aurelio se enfrentaba a guerras, pestes, traiciones. Y aún así, encontraba tiempo para escribir cada noche en su diario, reflexionando en silencio sobre el día vivido. Esa práctica de lentitud le permitía ordenar su mente. Separar lo que dependía de él de lo que no. Distinguir lo urgente de lo importante. Su ejemplo nos muestra que, incluso en medio del caos, siempre podemos recuperar la calma del ritmo pausado. En la vida moderna, la sabiduría de la lentitud puede aplicarse de muchas formas. Al comer, en lugar de engullir, saborear. Al trabajar, en lugar de multitarea frenética, concentrarse en una cosa cada vez. Al decidir, en lugar de reaccionar, reflexionar. Pequeños gestos que, acumulados, nos devuelven una existencia más consciente. Pero hay un aspecto más profundo.
La lentitud nos conecta con lo eterno. Cuando nos detenemos a contemplar un atardecer, cuando paseamos sin prisa por un bosque, cuando escuchamos nuestra propia respiración, recordamos que no estamos hechos para vivir como máquinas. Somos seres humanos, y nuestra alma necesita espacios de silencio y calma para florecer. La prisa nos empuja a vivir en la superficie. La lentitud nos permite bucear en la profundidad. Nos enseña a preguntarnos, ¿esto que hago vale la pena? Y muchas veces descubrimos que, en el frenesí, hemos gastado energía en lo irrelevante. Séneca lo advertía con dureza. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y perder tiempo, en gran medida, es vivir esclavos de la prisa, confundiendo movimiento con progreso, ruido con logro, urgencia con importancia. La lentitud, en cambio, es un arte de selección. Nos obliga a priorizar, a decidir con calma qué merece nuestro esfuerzo y qué no. Nos enseña que no todo merece respuesta inmediata, que no todo problema exige correr, que a veces lo más sabio es esperar y observar cómo las cosas encuentran su cauce por sí mismas. En el fondo, cultivar la lentitud es cultivar la libertad, porque quien se deja arrastrar por la prisa vive según los ritmos de otros, del mercado, de la sociedad, de las expectativas ajenas. Pero quien elige la lentitud recupera su compás propio. Se convierte en dueño de su tiempo, y por tanto, de su vida. Quizás este sea uno de los mayores actos de rebeldía en nuestra era. Atreverse a ir despacio. No dejarse arrastrar por el vértigo de lo inmediato. Recordar que el éxito verdadero no se mide por la rapidez, sino por la solidez. Que no gana el que corre más, sino el que llega con claridad, con paz, con coherencia. La próxima vez que sientas la presión de reaccionar al instante, pregúntate, ¿qué pasaría si espero un poco más? ¿Qué pasaría si doy a esto el tiempo que necesita? Descubrirás que, al hacerlo, tu respuesta será más sabia, tu decisión más firme, tu vida más plena. La sabiduría de la lentitud nos devuelve a lo esencial: mirar con atención, escuchar con paciencia, decidir con claridad. Es un recordatorio de que, aunque la vida sea breve, no necesitamos acelerarla. Necesitamos vivirla con profundidad. Porque al final, lo que realmente cuenta, no es cuántas cosas hicimos ni con qué rapidez, sino con qué conciencia, con qué serenidad, con qué fidelidad a nosotros mismos caminamos el trayecto. La pregunta que queda es inevitable. ¿Quieres seguir siendo esclavo de la prisa, o te atreverás a descubrir la fuerza transformadora de la lentitud? Cuando pensamos en el coraje, solemos imaginar imágenes de fuerza física, gestos heroicos, gritos de batalla, o hazañas que desafían la muerte. Sin embargo, los estoicos nos invitan a mirar más allá de esa idea superficial. Para Marco Aurelio, el verdadero coraje no nace del impulso ciego ni del ruido exterior, sino de un lugar mucho más silencioso y profundo. La tranquilidad interior. Puede sonar paradójico, pero la serenidad es la semilla del auténtico valor. ¿Por qué? Porque quien actúa desde la calma no se deja arrastrar por el miedo ni por la rabia. Quien mantiene la paz interior en medio del peligro tiene la claridad necesaria para dar pasos firmes, incluso cuando todo alrededor se derrumba. El coraje impulsivo, nacido de la ira o de la desesperación, es como una llama intensa que brilla por un instante y se apaga de inmediato. El coraje que nace de la tranquilidad, en cambio, es como el fuego lento que no se extingue, que sostiene al viajero durante toda la noche. Marco Aurelio se enfrentó a guerras en las fronteras del imperio, a pestes que arrasaban ciudades, a traiciones dentro de su propio entorno. Sin embargo, nunca buscó el heroísmo ruidoso. Su fortaleza residía en esa capacidad de mantener la mente serena, incluso en medio del caos. Sabía que un ejército no se dirige con gritos, sino con claridad. Que un pueblo no se sostiene con miedo, sino con equilibrio. En nuestra vida cotidiana, este principio sigue siendo válido. El coraje no siempre consiste en enfrentarse a un enemigo con espada en mano. A veces, el mayor acto de valentía es mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Es sostener la serenidad cuando las voces de la desesperación gritan alrededor. Es dar un paso firme cuando la incertidumbre amenaza con paralizarnos. Pensemos en un cirujano en plena operación.
Su paciente está en riesgo, cada decisión cuenta. ¿De qué serviría dejarse arrastrar por el pánico? Solo desde la tranquilidad puede encontrar la precisión necesaria para salvar una vida. Ese coraje no se manifiesta en gestos espectaculares, sino en la serenidad de una mano firme. O pensemos en un padre o una madre frente a una crisis familiar. Cuando los hijos lloran, cuando los problemas económicos amenazan el hogar, cuando las emociones hierven, el mayor acto de valor no es gritar ni imponer por la fuerza, sino mantener la calma y transmitir seguridad. Esa tranquilidad se convierte en refugio para los demás, en un ejemplo de fuerza silenciosa. El mundo suele confundir la calma con pasividad, pero los estoicos lo veían al revés. La calma es el terreno fértil donde crece el valor verdadero. El miedo es ruido, la rabia es ruido. La ansiedad es ruido. Solo cuando el alma calla puede escuchar la voz clara del coraje. Séneca lo decía con contundencia. Quien es valiente es libre. Pero esa libertad solo se alcanza cuando la mente no está encadenada por el pánico. La tranquilidad nos libera de esas cadenas, y al liberarnos, nos da el valor de enfrentar lo que venga. En el mundo actual, lleno de incertidumbre, esta lección es más necesaria que nunca. Nos enfrentamos a crisis económicas, a cambios sociales, a desafíos personales que parecen no dar tregua. Muchos reaccionan con prisa, con desesperación, con violencia. Pero quienes encuentran en la calma su refugio se convierten en los verdaderos valientes, porque no actúan desde el miedo, sino desde la claridad. La serenidad también nos da el coraje de decir no cuando todos esperan un sí. El coraje de ser fieles a nuestros principios aunque nos critiquen. El coraje de mantenernos firmes cuando la multitud empuja en otra dirección. Esa firmeza tranquila es más poderosa que 1000 gestos ruidosos. El filósofo Epicteto recordaba que no controlamos lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. La tranquilidad nos permite elegir esa respuesta desde la libertad y no desde la esclavitud del miedo. Y en esa elección está el coraje más profundo, el de no dejar que lo externo gobierne nuestra alma. Entrenar esta serenidad requiere disciplina. No se trata de esperar que, en el momento de la crisis, la calma aparezca de repente. Se trata de cultivarla día tras día. En la forma en que respiramos cuando alguien nos provoca, en la paciencia que practicamos cuando las cosas no salen como queremos, en la atención que damos a cada instante sin dejarnos arrastrar por el torbellino de la prisa. Cada pequeño acto de serenidad es un entrenamiento para el gran coraje, porque llegará el día en que la vida nos ponga a prueba de verdad. Y en ese momento no será la rabia la que nos sostenga, sino la calma acumulada, convertida en fortaleza silenciosa. Podemos ver este principio reflejado en la naturaleza. El mar embravecido asusta con su fuerza, pero es el lago tranquilo el que refleja con claridad el cielo. El viento furioso destruye, pero la brisa suave sostiene la vida. Así también, la serenidad sostiene nuestro valor. El verdadero coraje no consiste en negar el miedo, sino en no dejar que el miedo nos gobierne. Y eso solo es posible desde la tranquilidad. Cuando la mente está serena, el miedo se convierte en información útil y no en tirano. Nos advierte, pero no nos paraliza. Nos alerta, pero no nos domina. Por eso, cada vez que cultivamos la calma, estamos cultivando valor. Cada vez que elegimos la serenidad frente a la tormenta, nos estamos entrenando para ser valientes en las batallas más grandes de la vida. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que aún resuena. No es la muerte ni el dolor lo que debe asustarnos, sino el miedo a la muerte y al dolor. Vencer ese miedo no se logra con gritos ni con impulsos, sino con la serenidad de quien acepta la vida tal como es y decide caminar con firmeza en medio de la incertidumbre. Así que, la próxima vez que la vida te ponga a prueba, no busques la valentía en la rabia ni en el ruido. Búscala en la calma de tu interior. Descubrirás que la serenidad no es un refugio pasivo, sino una fuente inagotable de coraje. Y tal vez la pregunta que deberías hacerte es esta: ¿quieres ser fuerte solo en apariencia, o valiente de verdad, desde la serenidad que nada ni nadie puede arrebatarte? La tranquilidad no es un don reservado a unos pocos elegidos ni una virtud que aparece de repente en los grandes momentos de la vida. Es, ante todo, un hábito.
Y como todo hábito, se construye día tras día, con pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, forjan un carácter inquebrantable. Marco Aurelio no se convirtió en el emperador más sereno de la historia por azar. Su calma en medio de guerras y pestes no brotó de la nada. Fue el fruto de una práctica diaria, de una disciplina silenciosa que comenzó en lo más sencillo. La forma de empezar el día, la manera de hablar consigo mismo, la costumbre de escribir cada noche en su diario. Los estoicos entendían que no podemos esperar estar tranquilos en la tormenta si no hemos entrenado la calma en los días soleados. Es como un soldado. No aprende a luchar en el campo de batalla, sino en los entrenamientos diarios que lo preparan para la guerra. La serenidad funciona igual. Es un músculo que se fortalece con la práctica constante. Pero, ¿cómo cultivar la tranquilidad como hábito cotidiano? 1. El despertar consciente cada mañana es una oportunidad para empezar de nuevo. En lugar de lanzarnos al día con prisa, los estoicos aconsejaban dedicar unos instantes a preparar la mente. Marco Aurelio se recordaba al amanecer: hoy me toparé con la ingratitud, la traición, la arrogancia, la envidia. No lo decía con pesimismo, sino con lucidez. Al anticipar las dificultades, se fortalecía frente a ellas. Podemos imitarlo con un ritual matutino: respirar profundamente, escribir una breve reflexión, repetir una afirmación estoica. No importa la forma. Lo esencial es empezar el día en calma, antes de que el mundo nos arrastre en su corriente. 2. La pausa durante el día. La vida moderna nos empuja a correr sin detenernos, pero la serenidad se cultiva en las pausas. Basta con unos minutos de silencio entre tareas, una respiración consciente en medio del tráfico, un paseo breve sin teléfono en la mano. Estas pausas son recordatorios de que la prisa no manda en nosotros, de que tenemos el poder de detenernos y recuperar el centro. El hábito de la pausa convierte el día en una serie de pequeños anclajes de calma, evitando que las tensiones acumuladas nos derroten al final. 3. El control del lenguaje interior. Nuestros pensamientos son semillas. Si sembramos quejas, cosechamos ansiedad. Si sembramos serenidad, cosechamos calma. La práctica cotidiana de vigilar el lenguaje interior es clave. En vez de decir, no soporto esto, podemos decir, esto es difícil, pero puedo afrontarlo. En vez de, todo está en mi contra, decir, esto es un reto para mi fortaleza. La tranquilidad nace de estas pequeñas elecciones de palabras, repetidas día tras día, hasta que se convierten en reflejo natural. 4. El arte de la presencia. La mente inquieta vive en el pasado o en el futuro. La tranquila habita en el presente. Hacer del aquí y ahora un hábito cotidiano es esencial. Puede ser tan simple como saborear una comida sin distracciones, escuchar a alguien sin interrumpir, o sentir el aire en la piel durante un paseo. Marco Aurelio aconsejaba: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser el buen hombre. Sé uno. En otras palabras, vive con atención en el presente. Actúa con virtud en lo inmediato, y la calma vendrá como consecuencia. 5. La reflexión nocturna. Al final del día, los estoicos practicaban la revisión interior. Séneca recomendaba preguntarse: ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude mejorar? Marco Aurelio, en su diario, escribía pensamientos que le recordaban lo efímero de la vida, la importancia de la virtud, el valor de la serenidad. Convertir la noche en un momento de introspección nos permite cerrar el día con paz, aprender de los errores sin castigarnos y preparar la mente para un descanso reparador. La tranquilidad, convertida en hábito, cambia nuestra relación con el mundo. Cuando se vuelve parte de la rutina, ya no es algo que buscamos desesperadamente en medio de la crisis, sino una base sólida que siempre nos acompaña. Pensemos en la diferencia entre alguien que nunca ha practicado la calma y alguien que la cultiva a diario. El primero, cuando llega la tormenta, se derrumba. El segundo, aunque tiemble por dentro, tiene un suelo firme que lo sostiene. No porque sea invulnerable, sino porque ha entrenado su mente para no dejarse arrastrar. La vida no premia a los más ruidosos ni a los más rápidos, sino a los que saben perseverar. Y esa perseverancia nace de los hábitos. Igual que el agua,
Gota a gota, perfora la roca, la tranquilidad, cultivada cada día, perfora el caos y abre espacio para la serenidad. Los estoicos entendían que somos lo que repetimos. No somos lo que hacemos una vez, sino lo que practicamos constantemente. Si practicamos el desorden, seremos desordenados. Si practicamos la calma, nos convertiremos en personas tranquilas. Es tan simple y tan exigente como eso. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hábito queremos fortalecer? Porque cada elección diaria suma. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges escuchar en lugar de interrumpir, cada vez que eliges esperar en lugar de precipitarte, estás fortaleciendo el músculo de la serenidad. Al final, la tranquilidad cotidiana es la mayor de las victorias. Porque no depende de grandes gestos heroicos, sino de una constancia silenciosa. Y es precisamente esa constancia la que nos prepara para los grandes momentos de la vida. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, no buscaba la grandeza en conquistas espectaculares, sino en el dominio diario de sí mismo. Y nos recuerda, desde sus páginas, que la grandeza también está a nuestro alcance si aprendemos a practicar, cada día, el arte de la calma. La tranquilidad como hábito no es una meta lejana. Es un camino que empieza ahora. En este mismo instante puedes elegir respirar, detenerte, observar, y esa pequeña decisión puede cambiar no solo tu día, sino toda tu vida, porque la serenidad no se encuentra, se construye. Y se construye paso a paso, día tras día, hábito tras hábito. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿qué estás entrenando hoy? ¿La prisa, la reacción y el desorden? ¿O la tranquilidad que mañana será tu mayor fortaleza? La mayoría de las personas ven la tranquilidad como un estado pasajero, como un respiro momentáneo en medio de la tormenta. Algo que ocurre cuando las circunstancias externas se alinean, cuando no hay problemas, cuando los demás son amables, cuando la vida parece sonreírnos. Pero los estoicos sabían que esa visión es frágil. La verdadera tranquilidad no depende del azar ni de la suerte, sino de una decisión consciente, convertirla en una estrategia de vida. Marco Aurelio no era un hombre ajeno al caos. Gobernaba un imperio en constante amenaza, rodeado de traiciones, de enfermedades y de guerras. Sin embargo, en lugar de esperar a que la calma llegara del exterior, eligió cultivar un estado de serenidad interior que se convirtió en su mayor estrategia para gobernar y para vivir. Hacer de la tranquilidad una estrategia significa comprender que no es un lujo, sino una herramienta práctica para enfrentar la existencia. No es un adorno filosófico, sino un arma silenciosa contra el miedo, la ira y la desesperación. Es decidir, cada día, que la serenidad será nuestro punto de partida y no la consecuencia de las circunstancias. La tranquilidad como brújula. Cuando la vida se complica, la mayoría se deja llevar por las emociones del momento. El miedo dicta decisiones apresuradas, la ira destruye relaciones. La impaciencia nos hace renunciar a largo plazo por un alivio inmediato. La estrategia estoica propone otra brújula: detenernos, recuperar la calma y, desde ahí, decidir. No se trata de eliminar las emociones, sino de ordenarlas. La serenidad es el terreno firme donde podemos escuchar lo que sentimos sin que nos arrastre. Solo así logramos distinguir lo que realmente importa de lo que es ruido pasajero. La tranquilidad como fuerza silenciosa. En un mundo que confunde ruido con poder, la tranquilidad se vuelve revolucionaria. Quien mantiene la calma transmite autoridad sin necesidad de gritar. Quien conserva la serenidad inspira confianza incluso en medio de la incertidumbre. Esa fuerza silenciosa convierte a las personas en líderes naturales, porque los demás perciben en ellos un refugio estable frente al caos. Piensa en una crisis colectiva. Cuando todos pierden la cabeza, la persona tranquila se convierte en faro. No porque lo sepa todo, sino porque su serenidad le permite ver más claro. Esa es la fuerza de la calma. Ilumina donde el pánico oscurece. La tranquilidad como disciplina. Nada grande se logra sin práctica constante. La serenidad como estrategia requiere disciplina diaria. Respirar antes de reaccionar, reflexionar antes de decidir, callar cuando el ruido no merece respuesta. Pequeños gestos que parecen irrelevantes, pero que suman hasta convertirse en carácter.
Los estoicos lo repetían: no somos lo que hacemos una vez, sino lo que practicamos todos los días. Y si practicamos la calma a diario, llegará el momento en que, incluso en medio del dolor, sepamos mantenernos firmes. La tranquilidad como libertad. El ruido de la vida moderna intenta esclavizarnos. La presión social, las expectativas ajenas, la ansiedad de querer controlarlo todo. Pero la tranquilidad nos recuerda que somos libres en la medida en que decidimos no ser arrastrados. El que reacciona de inmediato a cada provocación es prisionero de lo externo. El que mantiene la calma es dueño de sí mismo. Esa libertad es quizás la mayor victoria que un ser humano puede conquistar. La tranquilidad como visión de largo plazo. Las decisiones tomadas desde la prisa suelen ser cortoplacistas. Las que nacen de la serenidad, en cambio, miran más allá del momento. Quien vive con calma no busca solo el alivio inmediato, sino el bienestar duradero. Esa perspectiva a largo plazo evita errores costosos y abre caminos de crecimiento verdadero. Marco Aurelio gobernó sabiendo que muchas de sus decisiones no darían frutos en su tiempo, sino en generaciones futuras. Esa visión solo fue posible porque no actuaba desde la urgencia, sino desde la serenidad de quien entiende que la vida es breve, pero sus actos dejan huella. Hacer de la tranquilidad una estrategia de vida significa que no se trata de esperar a que el mundo cambie, sino de decidir cómo queremos vivir. Pase lo que pase afuera. Significa entender que la calma no es un estado pasivo, sino una fuerza activa que ordena nuestra mente y orienta nuestras acciones. Cada vez que elegimos la serenidad frente a la ira, estamos aplicando la estrategia. Cada vez que respiramos en lugar de explotar, estamos practicando el arte de gobernarnos. Cada vez que respondemos desde la calma en lugar de reaccionar desde el miedo, estamos construyendo la vida que queremos. Los estoicos sabían que la vida es demasiado corta para malgastarla en el ruido. Por eso, proponían la tranquilidad no como un refugio ocasional, sino como un modo de vida. Porque al final, lo que nos dará paz no serán las circunstancias externas, sino la fortaleza interna que hayamos cultivado. Así que la pregunta que queda en tus manos es clara. ¿Quieres seguir esperando a que la tranquilidad llegue por casualidad? ¿O estás dispuesto a convertirla en tu estrategia diaria, en tu filosofía de vida, en tu mayor fortaleza? Porque la serenidad no es un premio para los afortunados, es una decisión que se renueva cada día. Y quienes la eligen descubren que incluso en medio del caos, pueden caminar con la cabeza erguida, con el corazón firme y con la mente libre. La tranquilidad como estrategia de vida no es el final del camino, es el camino mismo. Y quien lo recorre, encuentra que nada externo puede arrebatarle lo que ha construido dentro.